Iglesia Cristiana, Misión de Dios, Torre de Vida. Muy buenos días a todos, el Señor los siga bendiciendo. Continuamos en estos cultos que hemos compartido en este tiempo de cuarentena a través de los medios de comunicación que el Señor nos ha otorgado. Y pues damos gracias a Dios porque bien lo dice el Señor. Él hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Y también podemos entender que los ministros de Dios son llamas de fuego en las manos del Señor. Entonces damos gracias a Dios por este nuevo encuentro. Y Padre Santísimo, bendecimos tu santísimo y poderoso nombre, Señor Dios. Gracias porque tu voluntad siempre es cierta, siempre es verdadera, siempre es genuina, siempre es auténtica, siempre es poderosa, siempre se cumple, Señor Dios. Gracias por llamarnos a tu servicio, Señor Jesucristo. Gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo para enseñarnos el camino, para mostrarnos qué hacer. Gracias por advertirnos sobre los peligros. Gracias por guardarnos, por restaurarnos, por bendecirnos y por glorificarnos, como dice Salmo 91. Porque tú también a tu pueblo, además de que lo has liberado, además de que tú lo has sanado, además de que tú lo has llenado con tu Espíritu Santo, también lo vas a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos. Vamos a compartir para quienes les gusta tomar apuntes, estar allí escuchando, poniendo atención a la voluntad de Dios. Entonces coloquen allí: Jesús, mi consuelo, mi victoria. Porque eso es Dios. Es un Dios de consuelo y es un Dios de victoria. Él no se detiene por nada. Y sepan usted, mi hermano, que aún en tiempos en los que estamos, en tiempos de estar allí encerrados, por consejo de la ciencia, por consejo de los médicos, por orientación del gobierno, por imposición de las leyes, podemos estar tranquilos y seguros de que Dios sigue victoriando sobre nosotros y que la iglesia puede continuar haciendo su labor, que nada ni nadie nos puede detener. Sí, bien dice un canto, ¿no? Nada ni nadie nos podrá detener. Estoy seguro, prevaleceré, porque las fuerzas nuestras nos vienen del Señor, no nos vienen de ninguna otra situación. Y ojalá en esta mañana podamos compartir la palabra de Dios para que aquellos que están sufriendo, aquellos que están sin empleo, aquellos que ya la situación de esta plaga que está azotando al mundo entero, que ha cobrado víctimas, miles en otros países, en nuestro país ya llegaban centenas, estemos preparados para que cuando Cristo venga a nuestras vidas nosotros estemos dispuestos y fácilmente el Señor pueda llevarnos sin ningún tipo de obstáculo, nos pueda arrebatar los santos cielos, porque estamos en los últimos días. Entonces, las plagas, ¿por qué vienen? Si usted hace una investigación en la Biblia, va a darse cuenta que las plagas eran para que la gente se arrepintiera. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, porque el infierno es un lugar de dolor, de tristeza, de angustia, es un lugar, y no es de un tiempo como nosotros aquí la tenemos, sino un tiempo para siempre, para siempre y para siempre, porque Dios ya lo advirtió. El infierno no estaba hecho para el ser humano, estaba destinado para Satanás y sus ángeles. Pero cuando alguien no acepta a Cristo como Señor y Salvador, cuando alguien no camina en el camino de Dios, cuando alguien no se deja dirigir por el Espíritu Santo, sino se deja dirigir por el rencor, por el temor, por la desconfianza, y se deja dirigir por sus sentimientos, sus emociones, entonces se hace partícipe de la rebeldía que hizo Satanás en el cielo. Solamente hay dos bandos. Aquí no puede hablarse de un punto neutral. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Pero no existe en una guerra mundial. Esta es una guerra cósmica. No existe. Me llama mucho la atención en un artículo que vi esta semana, y es que todos los países del mundo están armándose tremendamente. China tiene tantas bombas, tantos tanques de guerra que son incontables. Pueden llenar un valle de solo tanques de guerra. Y países neutrales que siempre estuvieron, como Suiza, ya tienen un ejército. Jamás lo tenían, nunca lo tenían, y ahora sí lo tienen. Me llama la atención también que en estos días, todas las semanas, ha habido sismos que se han registrado arriba de 4.5 aquí en Colombia y en otros países del mundo. Entonces, para el advertido, para aquel que escucha las señales de Dios, esto nos dice mucho. Entonces, Dios está por venir
arrepiéntase de sus pecados, arrepintamos los pecados, dejemos la ira, dejemos el enojo, dejemos el engaño, dejemos la mentira. ¿Sí? Dios está llamando al arrepentimiento. Si el infierno fuera tan terrible, pues nada, pensaríamos en segundas oportunidades después de la muerte. Y ya no hay segundas oportunidades, solamente está esta oportunidad que es la que Dios nos ha dado. Estas plagas de enfermedades para que usted y yo nos arrepentamos, para que no cometamos más pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos queridos, vamos a la palabra de Dios, y como estamos en tiempo de plagas, vayan a Primera de Reyes capítulo 8, versículo 37 al 38. Primera de Reyes capítulo 8, 37, 38. Amén. Primera de Reyes capítulo 8, 37 y 38. Entonces Salomón, en el Antiguo Testamento, en tiempos antiguos, levantó un templo para adorar a Dios. Y él levantó una plegaria muy significativa. Y dice así: si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, que es un tipo de hongo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiasen en la tierra de donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Esta es una oración muy significativa. El Espíritu Santo le reveló a Salomón, porque Salomón fue un hombre de Dios, ¿sí? Fue un hombre dirigido durante gran época de su vida, fue un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Aunque él no lo entendía, no lo reconocía bien, pero fue un hombre que en una oración que hizo muy importante, el inicio de su ministerio, que mostró humildad, mostró sencillez y mostró disposición por servirle a Dios. Aquí Dios le permitió a Salomón que construyera un templo, y fue el primer templo que se pudo construir en Israel para adorar a Dios. Y Salomón, dirigido por el Señor, hizo esta oración que tiene mucho significado para nuestra época, después de haber pasado cientos de siglos, y es: si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, hongos, langosta o pulgón, pulga es una plaga, si sus enemigos, ahora dice, si los enemigos, si tuvieran guerras también alrededor, si hubiese estas plagas, ¿sí? Si vienen plagas y demás, o cualquier enfermedad, Salomón construyó el templo para que toda la iglesia se reuniera y pudiera clamar y pudiera pedirle a Dios perdón, y pudiera pedirle a Dios que Él trajera sanidad y medicina sobre cada uno de las personas que están en Israel. Ahora bien, para eso es el templo, para reunirse. Para eso es el templo, para que la iglesia se junte, para que la iglesia esté allí unida en paz y en armonía, y espere y conozca la voluntad de Dios. Ahora el 38 dice también lo relevante, dice: y toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, ¿sí? Amén. Vale, Salomón lo sabía: cualquier hombre, mayores, pequeños, ¿sí? Grandes, ricos, sacerdotes, grandes predicadores o gente sencillita, cualquier hombre y todo un pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga. Y mire la situación. Aquí una palabra de revelación que Dios le mostró a Salomón, y dice: plagas en el corazón. La peor plaga que puede vivir la humanidad no solamente son las plagas que matan el cuerpo, sino las plagas que están en el corazón. Miren, maravilloso, poderoso, esto es una palabra sublime. ¿Cómo pueden haber plagas en el corazón? ¿Cómo puede existir plagas en el corazón? Bien lo dice después un siervo de Dios, dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y aquí Salomón, que tuvo equivocaciones, que tuvo muchísimos errores. Solamente el Señor sabe si él se salvó o no se salvó por los errores que cometió futuro. Porque Dios da libre albedrío, sí, para todos los siervos de Dios. Nadie está amarrado. Eso es lo maravilloso. Que ni siquiera en el cielo la gente estuvo amarrada y estuvo obligada a que amaran a Jesucristo. Nadie estuvo obligado a que le sirvieran a Jesucristo. Nadie estuvo obligado a que allí llevara el Evangelio. Nadie está obligado a que lleve de mercados. Nadie está obligado a que diezme. Nadie está obligado a que ore. Nadie está obligado a que toque un instrumento musical. Y eso es lo maravilloso. Que Dios nos da libertad para adorarlo, libertad para honrarlo, libertad para bendecirlo. Y qué bueno es que alguien sienta necesidad de orar, necesidad de leer la Biblia, necesidad de poder cantar y poder evangelizar. Porque fíjese, nadie está obligado. Por eso, bien Salomón dijo, las plagas del corazón. Y las plagas del corazón no pueden dejar ver a Dios. La peor plaga. La plaga puede matar, esta plaga puede matar nuestras vidas. Sí, claro que sí, pueden tocar a la iglesia, claro que sí pueden tocarla. Es lógico porque somos humanos, porque estamos en un cartucho de carne y sangre. Pero sabe que la peor plaga es la plaga que está en el corazón, que impide la salvación. Porque puede que mate nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestro espíritu y no puede tocar nuestra alma. Nunca, nunca lo podrán hacer. ¿Sí? Hay una posibilidad, una ley de posibilidad. El Señor en el Salmo 91 dice, la plaga no tocará tu morada, amén, es cierto. La plaga no tocará nuestra casa, no tocará nuestra vida, no tocará nuestro cuerpo. Pero si lo llega a tocar, ¿sabe cuál es la morada? La morada que dice el Señor es la morada celestial. Esa no la podrá tocar jamás. Nunca, nunca. 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 Porque Dios está al frente, porque Dios nos ama, porque Dios nos guarda. Ahora bien, si ustedes vayan un momentico y miren también, por favor, vayan a donde dice... bueno, la palabra que dice allí, añublo, es un tipo de hongo y es un tipo de roya. Quiero comentarles un poquito antes sobre eso. La roya en el campo es una plaga que mataba el café hace unos años. Yo fui un hombre de campo, todavía lo soy. Y yo recuerdo que en los cafetales, cuando llegó la roya, es una plaga, un hongo. Y destruía muchos cafetales, los dejaba sin hojas. Llegaba esa plaga a la matica de café y la destruía. Y cuando se quedaba sin hojas, pues se secaba. La Federación Cafetera del Tolima de Colombia y hacía muchas gestiones y fumigaban, una cosa tremenda para fumigar. Yo recuerdo un señor evangélico, yo estaba muy pequeño, quizás tendría unos 10, 9 años, y ese señor decía hay que orar para que las plagas no toquen nuestro café. Yo no entendía mucho esas cosas, pero me parecía maravilloso. Y la gente se reía de él. Claro, un evangélico que dijera que y por solamente oración no iba a tocar sus cafetales. Y miren la situación. Esa finca que se llama El Porvenir, así se llama hoy en día todavía, El Porvenir, es por algo viene bien. Y créanlo, el cafetal no se dañaba. Esas son cosas que a mí jamás se me olvidaron. Sus hijos decían, mi mamá cuando está enferma, mis hermanos no están enfermos, cuando mi papá está enfermo, mis padres oran y todos y se sanan en la casa. Dice, qué maravilloso y qué raro. Me parecía como un poco loco, ¿sí? Y me evangelizaron desde muy pequeño, pero algo más maravilloso sucedió, que no solamente murió esa plaga, esa roya, ¿sí? Ese añunco, como dice en las Sagradas Escrituras, en la finca de él, sino en las otras fincas que están alrededor. Y esa sabe que es la influencia del Padre Dios sobre nuestras vidas. Ahora bien, vaya por favor un momento y busque en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. En Apocalipsis 2, 1, 7, vamos a ir rápidamente. 2, 1, 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice, Apocalipsis 2, 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que y los has hallado mentirosos. Van a haber falsos pastores, falsos maestros. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, dice el Señor en el libro de Apocalipsis, ya a la iglesia de Éfeso. O sea, ya las cosas no las haces con el mismo amor. Ya no amas a las personas. Ya no amas al ministerio. ¿Sí? Esta es una palabra para ministros de Dios.
Ayer estuvimos haciendo una honra a una persona, a una mujer que le sirvió mucho a Dios con amor, con cariño. Trabajó fuertemente, pero también le sirvió con mucho cariño. Y lo bello de ella es que siempre nos da un beso en la mano o nos da un beso o un abrazo y nunca perdió el primer amor. Esto es lo que decía Salomón en el pasado. Hay una plaga que ataca el corazón y la plaga que ataca el corazón es peor que cualquier otra plaga. Por eso dice Dios a Éfeso, has perdido tu primer amor, ya no amas a la gente como antes, ya no amas el ministerio como antes. Esa es la peor de las plagas que pueden existir, porque esas no solamente atacan el cuerpo, atacan el alma, sino atacan el espíritu y lo destruyen y llevan a las personas al infierno. Capítulo de Éfeso, versículo 4. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo bueno de Dios y lo hermoso de Dios es que mientras tengamos vida, entonces nos podemos arrepentir. ¿Para qué? Para tener ese nuevo amor, ese primer amor. Nunca dejar de amar, ¿sí? A pesar de la vida, a pesar de los defectos. El que tiene oídos que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia, al que viene le daré, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿sí? Es una guerra, es un conflicto. El Señor bien lo dice, al que venciere, al que venciere. Entonces, mis hermanos, aún así, aunque hayan plagas fuera de nuestra vida, fuera en la calle, ¿sí? Aunque hayan plagas en hospitales, hayan plagas en muchas partes, y aunque haya plagas en el corazón, Dios puede destruir esa plaga. Esa plaga de adulterio Dios la puede destruir, esa plaga de brujería Dios la puede destruir, esa plaga de condenación, esa plaga de baja autoestima Dios la puede destruir. Jesucristo la puede destruir. Él dijo que la puede destruir. Le dijo a la iglesia de Éfeso, dijo, arrepiéntete, haz las obras que corresponden y arrepiéntete. Esa plaga de enfermedad Dios la puede destruir. Todas esas plagas que están fuera del corazón o dentro del corazón, Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder de destruirla. Él lo va a hacer, Él lo hará. Si usted ahorita está en desempleo, no se preocupe. Dios te va a dar a ti el empleo que necesitas para la provisión de tu casa. Dios te lo va a dar. Dios va a sostener tu trabajo. No te preocupes que aunque estés en dificultad, aunque estés en situaciones, Dios va a destruir cualquier cuestión. Ahora vaya a 1 Corintios y vamos a ver las plagas que Salomón dijo que estaban en el corazón, que pueden destruir al ser humano y que pueden destruir su espíritu. No solamente destruirán su carne. Nuestra carne tiene que desaparecer, tiene que envejecer, ¿sí? Tiene que envejecer. Esa es la ley de la humanidad, de la ley de la naturaleza. Versículo 7, vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios 6, 7. 1 Corintios, vamos a hablar de las plagas, pero aún así Dios tiene victoria sobre eso. No se preocupe usted. Vino ayuda del cielo. Padre Dios envió a su Hijo para que tuviéramos vida, tuviéramos en abundancia. Satanás se aprovecha de esto. Cuando Satanás ve a una persona que tiene plaga en su corazón, busca destruirla. Pero aquí está la solución. Así que, capítulo 6, 1 Corintios 6, versículo 7. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, aguanten, resistan, ¿sí? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hay un índice que determina que en este tiempo las familias se han dividido más y se han separado. Que el esposo y la esposa no pueden vivir en paz. No viven en paz en su propia casa. Entonces Dios tiene solución para eso. Esas son las plagas que minan. Cuando nuestras casas, yo les compartí hace 15 días, cuando nuestras casas no sean seguras, ¿sí? Y las plagas ya entran en las casas, a los hogares. Entonces, ¿cuál será nuestro refugio? Nuestro refugio tiene que ser Jesucristo, ¿sí? Por eso hay plagas peores que las que están afuera. Y son las plagas del pecado que entran en el corazón. Y aquí habla de pleitos. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos, ¿sí? Agraviar y defraudar. Agraviar es ofender, es insultar. Y defraudar es que uno pierde la confianza en alguien. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, vean, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones. O sea, aquel que anda en adulterio, en fornicación, que anda en homosexualidad, dice el Señor, ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni no heredarán el reino de Dios. Hermano querido, hermana, si usted que nos está viendo está en esta lista, no heredará el reino de los cielos. O sea, es decir, no puede entrar al reino de Dios. Es decir, no puede, si Dios, cuando Jesucristo venga a recoger su iglesia, no vas a poder partir, porque son pesos, son piedras que impedirán que tú o yo podamos subir a los cielos. Alma que peca, esa alma morirá. Y si tenemos ira, contiendas, si estamos agraviados, aquí dice el Señor, si está en fornicación, si en lugar de amar a Dios, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de que te hubieras arrepentido, en lugar de que tú hubieras entregado su vida a Cristo y le hubieras servido a Dios y seguías con el pecado y te gustaba ir a emborracharte allá a las cantinas y te gustaba ir a discotequear y te gustaba mostrar tu cuerpo, mujer, que no valoraste, ¿sí? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si lo mostrabas en selfies, si lo mostrabas allí allá en las redes sociales, que es un enredo, las redes sociales es un enredo, pero hasta lo mismo lo dicen, es un enredo una red social mal utilizada, ¿sí? Mal utilizada. Yo no estoy en contra de que las utilicen ni que la manien, pero sepan utilizar, sepan administrar. Si te enredas en eso y colocas y te muestras al mundo en el computador, en el celular, hay cosas que en internet nunca se borrarán. Muy difícil y te pueden avergonzar en el cielo. Eso te puede destruir, eso destruye tu espiritualidad. Si te pones a mirar pornografía, eso destruye, eso te quita la visión de futuro. Si tienes malos comentarios allí en la universidad, allí en el colegio, en el trabajo, eso destruye, eso impide que tú puedas buscar a Dios, impide que te haga crecer el Señor. No puede orar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede cultivar sobre tierra estéril o tierra infectada. No se puede hacer. ¿Dónde está un enfermo? En el hospital. Un enfermo no puede trabajar, no puede servir a Dios, un enfermo no puede producir, un enfermo no puede trabajar, no puede ir a estudiar, no puede hacerlo. ¿Dónde está un enfermo? Allá, buscando auxilio, buscando socorro. Dios quiere cambiar nuestra vida, pero esta lista tenemos que salirnos de esta lista que Dios nos ha dado aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto irás algunos, mas ya habéis sido lavados, mire, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ya habéis sido santificados, además de lavados, usted y yo somos santos. ¿Quién lo dice el Señor? ¿Quién acepta la santidad? Usted la acepta. Es usted y yo lo que la aceptamos. Si andamos en estas vejaciones, si andamos en estas cosas horribles, Dios le dijo a las iglesias de Apocalipsis, arrepiéntase. Y solamente basta, como hizo Jesucristo allí en la cruz. Porque el ministerio de Jesucristo fue para siempre. El ministerio de Jesucristo fue hasta la muerte, fue hasta el último instante de su muerte, hasta el último minuto, como una sierva de Dios, como nuestra hermana que murió apenas ayer ya. Murió y murió en su ley de servicio a Dios. Y a esa hermana y a otras más que le han servido y otras más que le están sirviendo actualmente, que a pesar de los pesares, a pesar de la situación, a pesar de que el cuerpo no les daba, seguían sirviéndole al Señor, seguían predicando la palabra de Dios. Hasta el último instante, pastor, qué bello, un evangelista así. Pastor, no se olvide orar por fulano, sultano, pero decía, oiga, nos casó y nos cansó en eso. Y qué bendición, porque eso es combustible para nosotros seguir en la obra de Dios. Ya habéis sido santificados, usted y yo somos santificados, lo dice Dios. Usted y yo somos santificados. Ojalá muramos y ojalá durmamos, y ojalá el Señor cuando venga a llevarnos estemos trabajando en la obra de Dios. Ya habéis santificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí ven? ¿Quién hizo la obra? Jesús en la cruz. Él fue el que muriendo en la cruz hizo la obra. Él fue. No hay otro como Jesús. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesús el Señor. Ahora bien, mis hermanos queridos, vayan por favor y miren Lucas capítulo 22. Dios es victoria nuestra. ¿Sí ven? Dios es nuestra victoria. Dios puede destruir el pecado. Apocalipsis dice arrepiéntete. Los predicadores antes de mí hablan de arrepentimiento. Juan habla de arrepentimiento. Todos los apóstoles hablan de arrepentimiento. Y nosotros también en esta época hablamos de arrepentimiento. Lucas, capítulo 22, versículo 7.
ahí en tu casa, Salomón levantó un templo para orar a Dios. Jesucristo nos enseñó algo maravilloso, y es que en nuestra casa Jesucristo oraba en el parque. Se fue al parque a orar, así, en el parque de tu barrio, a orar. Y después de orar, hizo algo maravilloso, y es que se fue a la casa, a una casa. El templo quizás estaba cerrado en ese momento. El templo quizás no había quien cuidara o quien estuviera allí. Pero en el capítulo 22, del versículo 26, dice allí el Señor: mas hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Empezaron a discutir, ¿sí? Apóstol de Dios, está bien, hay problemas, hasta en las casas hay problemas. Pero él les dijo: los reyes de estas naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa? El que sirve. No es aquel que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. Eso es lo que os quiere decir. Promesa del Señor, promesa de Dios. Y hermanos queridos, Jesús oró en Getsemaní, luego buscó una casa para hacer su santa cena, y allí estuvo orando a Dios. Jesús nunca se limita, y Jesús nos dio la victoria. Hermano querido, en esta época usted puede arrepentir de sus pecados. En esta época usted puede tomar un tiempo de oración. En esta época pues, usted puede leer las Sagradas Escrituras con mejor. Y lo invito para que lo hagan. Las invito para que se arrepientan de sus pecados. Lo invito para que hagan un borrón y cuenta nueva. Y para que busquen la manera de servirle a Dios. Porque servir a Dios es lo más maravilloso. Cuando usted le sirve a Dios, usted trae bendición sobre su vida, sobre su casa. También hay conflicto y contiendas. Pero Dios te va a dar la victoria a ti sobre todo. Déjenme orar por ustedes ya en este tiempo, dándole gracias a Dios por la palabra. Señor Dios, que tu palabra, Señor, nos bendiga aún más, que tu palabra nos libere aún más, que tu palabra nos santifique, Señor mi Dios, y que tu iglesia crezca y se multiplique, Señor, por todas las partes de esta ciudad, de esta tierra, de este país y de este mundo, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, Dios les acompañe y les vaya bien. Muy buenos días a todos. Les voy a compartir la cita de finanzas en esta mañana. Quiero que vayamos a Job, capítulo 22, versículo 23. Dice en la palabra del Señor: si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Hermanos, esta es una cita bíblica que está en demasiado contexto con lo que estamos viviendo hoy en medio de esta pandemia. ¿Qué quiere el Señor? Él dice en esta palabra que si te vuelves al Todopoderoso, muchas cosas van a cambiar. Va a cambiar tu área financiera, va a cambiar tu salud, va a cambiar muchas cosas, pero el Señor, ¿qué quiere en medio de todo esto? Que nosotros cambiemos. No es posible escuchar en las noticias tantas cosas que están pasando, la gente muriendo por plagas y la gente todavía discutiendo, hay maltrato a las mujeres en el hogar, maltrato a los niños, y uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Si lo que el Señor quiere en medio de todo esto, ¿sabe qué es? Dice que si mi pueblo se humillare y orare, yo volveré mi rostro a él y sanaré su tierra. Dice la palabra del Señor también. Lo mismo en este contexto de Job 22, 23. Dice, si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado. Entonces hoy vamos a hacer un alto en el camino y vamos a reconocer que verdaderamente nos hemos apartado del Señor. Y Él dice, ¿cuál es tu plata? Dice, si pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro, dice, y tu plata escogida. El oro, las finanzas, el dinero vienen exclusivamente del Señor. Esta es una llave que nosotros vamos a aplicar hoy porque económicamente van a suceder muchas cosas en el país, pero para los hijos de Dios no será así. Si tú aplicas lo que está en la palabra, si tú haces lo que dice el Señor aquí en Job 22, donde dices que
Tienes que volver tu rostro y tu corazón al Señor para que el Señor restaure las finanzas, para que el Señor pueda devolver ese trabajo que quizás has perdido, para que puedas tener con qué comprar. Ahí dicen las noticias y uno mismo sale al mercado y hay muchísima comida en los supermercados, pero la gente a veces no tiene con qué comprar. ¿Qué dice el Señor? Hoy nos da una llave y nos dice: yo soy tu oro, solamente vuelve tu rostro al Todopoderoso. ¿Qué quiere el Señor en medio de esta pandemia? Hay muchos que dicen: ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantas muertes? Porque en el mundo tantas cosas. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que volvamos nuestro rostro al Señor, que podamos decir: queremos cambiar, que nos humillemos ante su presencia, que aprendamos a perdonar, que seamos diferentes, que no seamos una luz a un lado y después oscuridad, sino que tú sí sea un sí, tú no sea un no, que tú seas verdaderamente lo que muestras al frente del Señor, seas así con tu familia. Eso es lo que el Señor quiere. Y dice: entonces el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Entonces en esta mañana oramos por las finanzas de Misión de Dios Torre de Vida, por nuestra nación entera y la economía de esta nación, Señor. Padre Celestial, yo te invito, hermano, que tú levantes tu mano derecha allí con tu familia y digas: Señor, yo bendigo mi trabajo, los que tienen trabajo. Los que no tienen trabajo, dígale: Señor, hoy decido devolver mi rostro a ti, Señor. Declarar que solo tú eres mi Señor y mi Salvador, que tú eres el Rey de mi vida, que tú has limpiado todos mis pecados con tu sangre preciosa. Dígale usted: yo me quiero arrepentir, yo quiero recuperar mi área financiera, y oramos por esta nación. Si tú estás en otra parte del mundo y estás escuchando esta oración, también te invito para que la hagas junto conmigo y digas: Señor, hoy quiero tener un corazón arrepentido ante tu presencia, quiero cambiar, quiero que tú seas mi oro y que tú seas mi plata, Señor. Y yo sé que así nada me faltará. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Bendecimos esta nación, Señor, su economía, nuestros trabajos, los trabajos que han de venir para los que lo han perdido y hoy quieren arrepentir su corazón. Hoy quieren decir: Señor, hoy me humillo ante tu presencia porque he sido maltratador, he sido maltratadora. Dígale: Padre Celestial, yo me quiero arrepentir en esta hora, quiero cambiar, quiero que tú estés en mí. Quiero hacer un alto en el camino, Señor, porque dice tu palabra que eso detiene todo esto que está pasando. Oh Padre Celestial, hoy declaramos, Señor, que tu rostro sea hacia esta nación, Señor, que sea hacia esta tu casa, hacia esta tu iglesia, Señor, para que seamos guardados, Señor, bendecidos también económicamente, Señor, y nada le falte a los que te aman, Señor. Gracias, Jesús. Y luego dices en tu palabra: porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estés abatido en medio de esta pandemia, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Y Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento poderoso, Padre Celestial. Gracias, Señor, por nuestras finanzas, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la iglesia en todas las naciones del mundo, que a una voz en este domingo poderoso y maravilloso te decimos hoy que solo tú eres santo, santo, digno de todo honor y de toda gloria. Te adoramos, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, el Señor los siga bendiciendo. Amén. Que estén muy bien.